¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Hoy estamos recibiendo nada más ni nada menos que al presidente del Banco de Previsión Social, Eber Gali, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, al día después del debate, se está hablando mucho en el próximo periodo de gobierno acerca de la posible, yo diría hasta necesaria reforma de la seguridad social. A ver, con matices, con diferencias, pero prácticamente que todos los partidos con chance real de llegar al gobierno hablan de, en el primer año, 2 años, solución. Usted desde la gestión, como presidente del organismo, ¿coincide con esa visión? ¿Los números indican eso? Sí, en verdad yo uso la frase de que lo urgente es sentarse a ver qué vamos a hacer. No hay una urgencia desde el punto de vista económico, por la situación de las finanzas del Banco de Previsión Social. En esto yo soy muy insistente. No hay momento en la historia reciente del 85 para acá en donde de haber algún estancamiento económico, algún retroceso económico, no se hable que hay un problema con la seguridad social y con los funcionarios públicos. Usted dice que es Eso no resiste el consecuencia archivo. de la economía. Eso no resiste el archivo. Yo siempre digo que la seguridad social no es una isla. Y la seguridad social lo que hace fundamentalmente es proteger a la gente de contingencias, de situaciones de vida que se le dan. No, queda claro que la presión financiera sobre el Banco de Previsión Social es mayor cuando hay más desempleados, cuando hay más gente con enfermedades, cuando hay más gente que se quiere jubilar. Ergo, más gasto. Claro, por eso. Y entonces, automáticamente, como es un gasto duro, rígido, automáticamente se habla de reformar la seguridad social. Ahora, nuestras proyecciones actuariales nos indican, esta última hecha en el 2016, nos indican que hay una situación parecida a la que hay ahora y a la que hubo en los últimos años, donde, medido por la asistencia financiera neta del gobierno central al BPS, la asistencia está en el orden de 1 punto, un poquito menos, un poquito más de 1 punto. Tuvimos en estos últimos 15 años 3 ocasiones en donde la asistencia financiera fue 0, eso es hasta medio inédito, pero medido de esta manera no hay una situación apremiante desde el punto de vista financiero hasta la década del 40. Un punto de asistencia es más o menos unos 500 millones de dólares. Sí, sí. Aproximadamente. Sí, sí. El BPS, o sea, todos los años hay que derivar 500 millones de dólares. O menos. Ya te digo, 2009 no hubo necesidad de asistencia financiera. 2014 no hubo necesidad de asistencia financiera. Es verdad que eso coincidía con que la economía volaba y el número de cotizantes en el BPS fue récord esos años. Sí, pero mirá un detalle interesante. El BPS aumentó 500.000 cotizantes del 2004 hasta hace un par de meses, o 4 meses. Ha habido una baja leve, pero baja al fin, del número de cotizantes totales. ¿Cuánto es la baja? Sin embargo, es leve. La baja, yo la mido mes a mes y son 10.000 más, 10.000 menos. Pues muchas veces se habla de... Que a mí esto me parece importante, porque está bien medir el desempleo, está bien medir el empleo formal. Pero cuando se habla de 50.000 puestos de trabajo, también hay que ver cómo impacta eso de, en realidad, cuánta gente estamos hablando que está en el BPS, o cuántos cotizantes menos hay en el BPS, cuánta gente pierde el seguro de desempleo y queda desamparada de las prestaciones sociales. Nosotros tenemos unos números bastante estables. Hay un leve descenso, si se quiere. Ahora estamos, creo que en 1.454.000 puestos cotizantes que no son personas cotizantes, porque el múltiple empleo también cuenta ahí, ¿no? Pero lo medimos en puestos cotizantes. Ha habido una baja. Sin embargo, la recaudación del Banco de Previsión Social, medida en términos reales, deflactada por índice medio de salario por IPC, se ha mantenido y ha crecido levemente, puntito, medio puntito, pero se mantiene en crecimiento. O sea, a pesar de que tenemos menos cantidad de cotizantes, estamos logrando mantener la recaudación, que es una cuestión no menor que demanda un esfuerzo importante, porque tampoco es muy lineal comparar los números
de los puestos cotizantes registrados y después las estadísticas que maneja el Instituto de Estadística. Los nuestros son datos más duros de registro. Sí. Entonces hay una diferencia, por eso yo siempre trato de explicar, mira, seguro de desempleo y tasa de desempleo son dos cosas que no tienen nada que ver. Pero ¿Está bien? está bien, no tiene nada que ver, pero es un indicador también. Es un indicador. O sea, es verdad que puede pero- aumentar el desempleo y disminuir los cotizantes. Sí, puede pasar, sí, puede sí, pasar. sí, pasa. No es lineal, Nosotros, es verdad. Pero nosotros decíamos, cada vez que se va un trabajador al seguro de paro, si tomamos industria y comercio, con el sueldo promedio de industria y comercio, cada trabajador que está un mes en el seguro de paro al BPS le cuestan $1.000. Porque le tiene que pagar el subsidio por desempleo, pero deja de recaudar los aportes que hacía la empresa y el trabajador al BPS, y los aportes del trabajador quedan Claro. subsumidos en Es el, como un doble en el costo. subsidio. Entonces, es un doble costo, pero de todas maneras, lo que parece importante, interesante, es que se mantiene. En el seguro, en el subsidio por desempleo, además, hay algún fenómeno que obliga a analizar los números adentro del seguro de paro. Si yo miro la cantidad de personas de seguro de paro de julio y miro las de agosto, el número es más o menos igual, pero hay un cambio de composición. Hay menos cantidad de despidos, hay menos cantidad de suspendidos y hay más cantidad de trabajadores en reducción laboral, que es eso cuando el trabajador trabaja 3 días y 2 no. Está 2 días en seguro de paro y 3 días trabajando. Que esto aplica mucho a la industria o manufacturera. sea, que es algo que en verdad es relativamente coyuntural. O sea, la idea es Exacto, que no hay que exacto. despedir al trabajador y sacarse arriba la mano de obra, sino esperar que pase Sí. un periodo bajo a producción. Sí, Eso quiere decir. Siempre digo que es muy bueno eso porque mantiene el vínculo laboral. O sea, la gente que está en seguro de paro y perdió el vínculo con la empresa, perdió el vínculo laboral, lo despidieron, son solo la causa del despido. Entonces, capaz que mañana ves en el diario que hay 500 trabajadores más, 1.000 trabajadores más, pero en el seguro de paro. Pero eso no quiere decir que haya más gente desempleada por ese solo dato del seguro de paro. Y esto es un tema importante. Y el otro aspecto que me parece sustancial es que en los últimos año y medio, 2 años, nosotros hemos insistido mucho con esto. Y hoy lo están tomando todos los sectores políticos y también la academia. Porque recientemente... Cuando te dice con esto, con la necesidad de Con estudiar esto, la necesidad de estudiar, claro. Por ejemplo, con nuestros números coinciden los números del Banco Mundial. Representantes del Banco Mundial que han estado en diferentes instancias en los últimos años han llamado a esto una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque no hay una urgencia, pero sí hay que ir viendo qué se va a hacer, porque si no hacemos nada y esperamos el 2040, bueno, ahí va a ser urgente. Claro. Entonces, en seguridad social, los cambios tienen que ser graduales, progresivos, muy planificados, y hay que analizar todo el sistema. Porque muchas veces también hemos visto a lo largo de la historia que hablan de reforma de la seguridad social y se refieren solo a las jubilaciones y a las pensiones que atiende el BPS. Usted dice, si vamos a discutir las AFAP también. Las AFAP, las paraestatales, el financiamiento, el sistema de seguridad social como tal. El BPS no solo sirve jubilaciones y pensiones, ya estuvimos hablando de otras cosas que también paga el seguro de paro, el subsidio por enfermedad, el subsidio por maternidad. Hay decenas de programas mucho más pequeños que en realidad, como por su volumen no mueven la aguja mucho, no se les presta tanta atención, pero son muchísimos. Y también las otras cajas, porque el sistema lo integramos, el BPS, la caja militar, la caja policial, la caja bancaria, la profesional, la notarial. ¿A usted le gustaría una revisión de todo? Es que necesariamente si no revisas todo, podés caer en el riesgo del desequilibrio. Es decir, atacar por un lado y te está faltando por otro. Fíjate lo que se dije, por ejemplo, de la reforma de la caja militar. Todo el mundo dice que fue una reformita, la que se pudo hacer. Ahora, desde el punto de vista... ¿Y para usted fue una reformita? Sí, claro, sí, sin lugar a dudas, porque, bueno, si nosotros miramos los números de la asistencia financiera del 2018 al BPS, $600 millones. ¿Cuánta gente atiende? Comparado con la asistencia financiera que requirió la caja militar. Entonces yo puedo hacer de todo acá, pero si no miro este otro lado de la caja militar, pero además como sistema como tal. Financiamiento. ¿Y por qué no se puede hablar de financiamiento? De algún lado se financian las prestaciones. Es un tema que hay que discutir. Y la SAFAP también. Usted dice financiamiento del tema de los impuestos.
No, no son impuestos, son contribuciones especiales de seguridad social. Bueno, ¿está bien? le dicen Son impuesto a la los jubilación aportes. militar. Son los aportes con lo que se financia y los impuestos con lo que se financia. Hoy en día la seguridad Claro, pasa social que alguien tiene dice, una bueno, parte de impuestos. Los sistemas de seguridad social o de jubilaciones, porque el sistema de seguridad social me parece que es un poco más amplio, pero está muchas veces basado en la relación activo-pasivo. Y si vos vas a achicar los activos, es obvio que vas a desfinanciar los pasivos. Hoy cada vez menos es el principal factor la relación activo-pasivo. Hay sistemas de seguridad social en el mundo que no tienen tributación directa por el trabajo, digamos. También es cierto que, por ejemplo, en Uruguay es de los países del mundo donde la contribución del trabajador es más alta, pero por lejos, porque no solo está el 15% del llamado Montepío, que ojo, eso está destinado a la jubilación, ¿verdad? Nosotros pagamos otras prestaciones al trabajador activo que no tiene ese financiamiento directo. Pero además Pero también usted está dice el que seguro de salud. el 15% Sí. ese es de los más altos del Sí, mundo. sí. Sí, el 15 y a lo que le tenés que sumar el aporte al seguro de salud, Al FONASA. al FONASA. Entonces ahí estás en el 20 y pico. Entonces, si vos mirás los vecinos, que los miran para tantas cosas, bueno, los aportes patronales, por ejemplo, son mucho más altos. Entonces, no se puede... Ahí aporta menos el trabajador y más la empresa. Sí. Lo que pasa es que las empresas acá están diciendo que no tienen de rentabilidad. En el mundo el que no llora no mama. ¿Ah? Yo lo que digo es que el trabajador tiene un aporte alto y las empresas, en general, la tributación, yo no soy especialista, puede que sí. Lo que digo que comparativamente, si hago la comparación internacional, encuentro que los aportes de las empresas bajaron con la reforma tributaria, con la ley 18.083, el aporte patronal jubilatorio bajó del 12,5% al 7,5%. Por lo tanto, pero tampoco es una cuestión de que solo se vea eso. Hay que ver el sistema jubilatorio, pensionario, hay que ver las contribuciones y los aportes, hay que ver si el ahorro individual obligatorio en el modelo que tenemos acá es una solución a un problema. Así lo definió un gobernante brasilero, secretario de Seguridad Social, que habría que ver, porque de 30 sistemas similares al nuestro que hay en el mundo, 18 lo cambiaron y volvieron para atrás. Lo dejaron sin efecto, el 60%. Yo no estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que no se puede discutir o no se debería discutir con tabúes. No lo está Fuera esto, no, está todo adentro, hay que discutirlo. No lo está diciendo, pero está dejando entrever una postura. Mi postura es archiconocida Sí, en por el eso le digo. planeta. Lo que quiero decir es que Digo, usted dice, no, A no digamos veces- no a la SAFAP, pero la verdad, por algo están volviendo para atrás el 60%. sí, claro, claro que estoy diciendo eso, pero en definitiva yo no estoy adelantando una opinión porque nosotros hace muchos meses atrás, cuando empezaron con el tema de que había que aumentar la edad, empezamos a decir dos cosas. Primero, aumentar la edad no mueve la aguja, no va a cambiar nada. En el Uruguay... Punto ahí. ¿Por en- qué no va a cambiar nada? Si en en el- realidad a la ver. perspectiva de vida ya es casi de 80 años, si uno se jubila ver. a los 60, es No. lógico que si uno... No. Bueno, se jubila a los La 64 en edad, promedio la casi. edad real de retiro en el Uruguay es entre 63 y 64. Bueno, pero eso va más a favor de los que quieren estirar la edad de jubilación. Si pones retiro. 65 no moves la aguja con una medida harto antipática. Si vas a tomar medida antipática, toma una que da resultado y no cualquier cosa. Estuve meses diciendo que no movía la aguja, estuve meses, por suerte, ahora hay un montón de gente que dice, bueno, hay que mirar todo porque eso solo no alcanza. Pero, Y es real. pero no y es algo real. que es hasta de sentido común. Si la gente se muere más tarde, Es que no es depende- lógico que empiece a vos jubilarse tenés más que- tarde. Vos tenés que Lo mirar, digo yo que tengo 36, me voy a terminar jubilando a los 89 años más o menos. pero vas a vivir hasta los 110. No, Y claro, No porque he sido se del mueve todo todo, prolijo se como mueve, había hasta los 110. se mueve todo. No solo se mueve la edad jubilatoria. sí. La edad jubilatoria se mueve porque se mueve la otra. Porque yo siempre digo que parece que el aumento de la expectativa de vida, de a ratos en algunas conversaciones, parece más una maldición que una bendición. ¿Está bien? Porque parece que, mirá, cuánto vivimos ahora, ¿cómo vamos a arreglar? Y tampoco nos podemos olvidar del mundo del trabajo. Todo el mundo habla de la revolución tecnológica, del cambio de las características de los puestos de trabajo, de qué mundo
del trabajo vamos a tener. Nosotros estamos entre quienes sostenemos que hay que mantener la centralidad del trabajo vinculada a la seguridad social. Y sin adelantar una conclusión, pero sí, insisto, desde la experiencia, que no es poco, más bien yo diría es mucho, brevemente, 2, 3 grandes lineamientos que deberían recorrerse o que a usted le gustaría aportar a la discusión. Ya dijo, discutir todo, hablemos de todo, pero ¿qué 2 o 3 acciones se podrían hacer que podrían dar resultado para solucionar este tema? Yo te dije que hace meses vengo hablando de algunas cosas y te dije solo una, que fue el aumento de la edad, que eso no movía la aguja. La otra cosa que venía diciendo es que lo mejor que podían hacer quienes estuvieran en la carrera electoral de cara al año que viene era comprometerse todos a sentarse en una mesa a discutir qué vamos a hacer. El peor enemigo de este tipo de discusión, que tiene mucho vericueto y es muy técnica, es el que se crea que viene con 3 recetitas y resuelve el asunto. La propuesta Porque esa de Talvi, todo- por ejemplo, no le gusta entonces. A ver, yo integré la representación de los trabajadores hasta el 2005 y ahí trabajamos muchas propuestas y muchos análisis y en el año 97 se presentó una propuesta alternativa a los trabajadores. El modelo de cuentas nacionales lo estudiamos. ¿Qué pasa con el modelo de cuentas nacionales? Bueno, tiene más o menos los mismos problemas que las cuentas individuales en cuanto a la estructura. O sea, quedan súper enganchados y muy dependientes de lo que tiene que ver con la vida de ese trabajador en particular. ¿Está bien? No es descartable, pero sí presentaba los mismos problemas. Cuando nosotros estudiamos este tema, en aquellos años, que después trasladamos los estudios, más adelante, teníamos una situación, esto habría que actualizarlo, en donde un trabajador medio de industria y comercio cotizaba el 70%. Tenía una densidad de cotización de 0,7. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, de 40 años calendario cotizaba 28. ¿Está bien? Todas esas lagunas te generan una situación. Entonces, sistema de cuentas nacionales, sí. ¿Inserto en qué sistema general? ¿Con qué seguro de paro, por ejemplo? Porque uno de los lugares que se menciona es Suecia. Sí. Bueno, de arranque en Suecia tienen 1 año de seguro de paro. ¿Tienen algo parecido en Gran Bretaña? Bueno, de arranque en Gran Bretaña tenés 1 año de seguro de paro y si estás estudiando y tenés familia, tenés 2 años de seguro de paro. Entonces no es solo esto o aquello, son todos los ingredientes. Es un menú que tiene varios platos. Entonces, y están interrelacionados. Porque si Y yo tiene tengo su costo más... también, ¿no? Sí, claro. Por eso. Pero estamos poniendo las cuentas nacionales arriba de la mesa. Bueno, son sistemas que se aplican en países del primer mundo. El Uruguay tiene una seguridad social muy buena, la mejor de América Latina. Tenemos una tasa de cobertura mayor de 64 años del 98,5%. ¿Está bien? Y ojo, el 77% de los mayores de 65 años cobran jubilaciones, prestaciones contributivas. Acá las prestaciones no contributivas, las pensiones a la vejez o por invalidez, son un número muy pequeñito, de un solo dígito. O sea, no es un sistema de seguridad social basado en las prestaciones no contributivas o asistenciales. Increíble. Se nos fue ya casi 20 minutos de entrevista y no avanzamos de tema. Pero me parece que es interesante porque es un tema que es muy sensible para la población, que la gente tiene... La verdad, el que es joven tiene miedo de lo que va a pasar en el futuro, el que ya está medio ahí en edad jubilatoria tiene miedo de lo que le van a tocar y el que está jubilado dice, bueno, ¿y qué va a pasar con mi dinero? A ver, la tercera cosa que yo dije en los últimos 2 años es paren de hablar de reforma. O por lo menos sitúenla en el largo plazo. Porque la gente reacciona. Si tenemos un estancamiento económico, el empleo está complicado y no sé qué, y bueno, vos tenés 60, 61, 62, no te vas a poner a buscar laburo si tenés causal jubilatoria. Se me jubila más gente. ¿Por qué? Y bueno, porque ¿Y usted lo ha notado eso? ¿Eh? ¿Lo ha notado sí, eso? Claro. A ver, ¿Cuánto se incrementaron las jubilaciones entonces? No tengo el número del último año, por decirte algo, pero sí en los últimos tiempos, porque siempre pasa que cuando se enlentece el empleo y un hombre, una mujer de 60 se quedan sin laburo, ya es difícil conseguir laburo a esa edad. Pero si todavía está enlentecido el empleo, bueno, más difícil. Y si tiene causal, convengamos que lo que es la jubilación es con lo que come la gente, tampoco es Bueno, eso le iba a decir. dádiva, una cosa Mire lo que le iba a maravillosa. preguntar. La gente tiene que comer y si no tiene laburo y no encuentra en un plazo razonable y tiene causal jubilatoria,
hombre, se jubila. Porque en definitiva, si después está claro consigue, suspende la jubilación. Siempre podemos decir las jubilaciones deben ser mejores, todo lo que ya... Ujú. Si usted tuviera que catalogar, ¿no? Las jubilaciones en Uruguay son buenas, regulares. ¿Cómo es el nivel de ingreso de los jubilados en nuestro país? Yo te diría que hay que mejorar en el plano de la suficiencia. Hay 3 pilares básicos o 3 principios que hay que contemplar. Que la seguridad social sea sustentable financieramente en el tiempo, que mantenga los niveles de cobertura, esto es que una cantidad importante de gente acceda, o sea, lo más cerca del universal posible, y la suficiencia, que es el monto de las prestaciones. ¿Está bien? Tampoco la seguridad social puede sustituir lo que pasa en el mundo del trabajo. Vos no podés pretender laburar toda tu vida 40 lucas por mes y jubilarte con 80. Eso no existe en ningún lado. ¿Está bien? Pero sí un nivel de suficiencia que permita, de alguna manera, mantener un equilibrio. Por decirte algo, hoy la jubilación mínima de Uruguay es de las mejores de América Latina. Y si vos comparás la jubilación mínima líquida con el salario mínimo líquido, estás hablando de un 96%. Hoy una jubilación mínima equivale al 96% del salario mínimo nacional líquido. Y uno está jubilado y el otro trabajando. Son 12.000 y pico, 13.000 pesos. Es poco, sí, es poco. Ahora, también es cierto que se duplicó en los últimos 15 años. Hoy tendríamos que estar hablando de jubilaciones mínimas de 6.000 pesos. No de 12.000 como hay. Y estas cosas son las políticas, pero las decisiones políticas generan su costo. En mi presupuesto del 2018, la diferencia de las jubilaciones mínimas me representaron entre 100 y 150 millones de dólares de egresos. Por aumentar las jubilaciones mínimas. Eso es más o menos una cuarta parte, poco menos de una cuarta parte de la asistencia financiera. Otro tema que no quiero dejar de tocar. Los controles por las ausencias, ¿no? Porque hubo, de hecho, investigaciones, algunas situaciones que se certificaba de manera irregular, uno podría decir. ¿Ha aumentado, no ha aumentado? Porque el otro día conversábamos con alguien acerca de la productividad. Y yo pensaba, mientras hacía la entrevista, bueno, pero si somos de faltar, si somos de no ser del todo productivos, esto tiene que notarse en algún lado. A ver, a los uruguayos nos encanta tirarnos para abajo. Eso es una cosa objetiva. En el 2017 se hizo un estudio de CEPAL analizando todos los nuevos componentes que tenía el sistema de certificación laboral que administra el EPS. Llegó a la conclusión de que el cambio de sistema, donde en Montevideo se pasó a que el médico tratante certificara directamente, no cambió en nada. No había tal descalabro como se decía. No cambió con respecto a antes de eso. Lo que sí hubo fueron toda otra serie de incentivos para utilizar el subsidio por enfermedad que antes no había. Por ejemplo, el tope del subsidio por enfermedad eran 3 BPC, hablando en plata de ahora 12, 14.000 pesos. ¿Está bien? Hoy está en 40.000 pesos el tope del subsidio por enfermedad. ¿Está bien? Antes tenías que, acá en Montevideo, perderte un día, porque esto también es medio leyenda, que el certificador de la mutualista, para decirlo en concreto, llena el formulario de la certificación en el interior hace 40 años que es así. El BPS nunca tuvo médico en el interior para certificar para el subsidio por enfermedad. El cambio fue en Montevideo. En Montevideo iban al médico tratante y tenían que perderse un día haciendo cola en el BPS para que un médico del BPS lo viera y le validara lo que el médico tratante había determinado. Eso no movió la aguja en absoluto. La prueba más tangible la tengo los funcionarios del BPS. En el 2014 el BPS tenía médicos certificadores, 10 médicos dedicados a los funcionarios Montevideo. En el 2014 se integró al sistema. Siguió siendo 4, 5, 6% el ausentismo por enfermedad, no cambió lo más mínimo. El tema es cuando hay incentivos. Cuando hay, esto también son estudios mundiales, cuando hay buen nivel de empleabilidad, buen nivel de empleo, se teme menos perder el empleo por faltar por enfermedad. No falta. Entonces, el trabajador sabe que arriesga, pero si está enfermo, además yo siempre hago la otra pregunta, es decir, pero
¿qué queremos? ¿Que vaya enferma la gente a trabajar? Porque los números que tenemos en Uruguay respecto a No, los lo que ópticos- queremos es que No, la no, gente está no se bien, haga la sí, enferma para no ir a está bien, trabajar y pero que lo se que pueda pasa controlar que efectivamente que el que está faltando esté enfermo. yo tuve un intercambio con un colega tuyo que le decía, pero ¿sabes lo que pasa? Que si vos al único que nombrás es al que hace trampa, para el que está escuchando, eso es el 100% del asunto. Y es uno, en 100. Entonces, todo lo que escuché hablar fue del malo. Bueno, algún día habla del bueno. Porque en realidad, yo te digo que desde el punto de vista sanitario, no está bueno que una dependiente de un supermercado vaya al supermercado con tremenda gripe, a desparramar microbios. Está claro. ¿Entendés? Entonces, La última. eso no es lo deseable. ¿Cómo marcha la devolución del FONASA? Bien, estamos en más de 126.000 personas, prácticamente ya De se un puede universo decir de- que incluyó 145 más o menos. Esto siempre pasa porque hay desfasajes en la gente, pero prácticamente se pagó todo. Lo que tiene el FONASA que ha ido evolucionando, esto lo empezamos a hacer en 2011. Yo decía en 2011, en el año 2012 hicimos la devolución por el ejercicio 2011, fueron 75.000 personas y en ese año el 4% cobró por una cuenta bancaria. En esta fueron 145.000 personas y él 3/4 casi 70% cobró por cuenta bancaria o institución emisora de dinero electrónico. Esto da cuenta, por un lado, del fenómeno de la bancarización y por el otro, de la simplificación que significa pagar a través de estos medios. El primer día, el 23, cobraron, tenían la plata depositada en su cuenta, 100.000 de los 145.000. Ahora sigue quedando gente que no cobra, ¿no? Quedan, pero para que tengas una idea, lo que largamos al pago, en los que cobraron por banco dinero electrónico, el promedio de cobro eran 38.000 pesos. Los que quedaron para pagar en ventanilla, en la red de pagos del BPS, y eso que esto sigue vigente, van con la cédula y cobran, el promedio era 11.000 pesos. Son números bastante menores, de repente gente que ocasionalmente tiene devolución o no, Ni lo sabía. pero hay un número importante, arriba de 100.000 personas, que viene más o menos constante. Eber Gali, le agradecemos su presencia y bueno, volveremos a conversar seguramente en algún momento. Con mucho gusto. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista a 930. Que pasen bien, chau, chau.